Buenos días, mi nombre es Andrea Godoy y el día de hoy voy a estar hablando un poco de cómo podemos determinar el balance de masa de flujo estacionario con esta fórmula. Entonces, vamos a tener aquí el ejemplo de un canal que es largo y ancho, que inicialmente tiene un líquido en reposo o inmóvil a una altura y. En el extremo avanza una velocidad generando una onda superficial de altura, que es esta que vemos acá, y que se propaga a una velocidad CO, sabiendo que CO vendría siendo la velocidad de la onda. Entonces, todo esto dentro obviamente del líquido en reposo. Ahora vamos a considerar un volumen de control. Este volumen de control va a rodear lo que es el frente de la onda, que básicamente es la que podemos ver aquí. Entonces, el líquido que tenemos de este lado, del lado derecho, se mueve hacia el frente de la onda con una velocidad de CO. Y el que está del lado izquierdo se va alejando del frente de onda con una velocidad de CO menos, B. Después de esto, podemos observar que el volumen de control que rodea el frente de la onda, que vendría siendo esta, se encuentra en reposo. Entonces podemos decir que el flujo de este canal es un flujo estacionario. Entonces, gracias a estos datos que obtenemos aquí, viendo lo que es la velocidad de la onda, con la altura, podemos determinar con estos datos la siguiente fórmula, que es la fórmula que tenemos aquí. Después de esto, gracias a este mismo ejemplo, podemos hacer algunas suposiciones, donde vamos a decir que la velocidad aproximada de que pasa en el canal es constante y que los factores de corrección de la cantidad de movimiento de flujo son iguales a 1. También, como la distancia de la onda es corta, la fricción que podemos encontrar en el fondo, que en este caso sería las rayitas que tenemos aquí, y la fricción de la superficie o la resistencia del aire en la parte de arriba son despreciables. Por lo tanto, los efectos dinámicos son despreciables. Entonces, la presión que vamos a estar viendo aquí, o la que viene en el líquido, varía hidrostáticamente. Y la razón del flujo es constante, el del flujo de masa. Entonces, con todo esto, podemos decir que no hay fuerzas externas. Por lo tanto, las únicas fuerzas que actúan sobre el volumen de control vendrían siendo el volumen de control en la dirección horizontal, que es lo que voy a estar diciendo en este lado. Eso vendrían siendo solamente las fuerzas de presión ejercidas en ese canal. Entonces, de ahí podemos sacar esta fórmula, que como puse aquí, en la dirección X se convierte en un balance entre la fuerza de presión hidrostática y la transferencia de cantidad de movimiento, donde podemos determinar básicamente esta, en la que la velocidad promedio, que vendría siendo esta, de entrada y de salida son negativas, porque están en dirección negativa de las X, que sería siendo el eje horizontal. Entonces, de este lado, o en esta hoja, yo tengo aquí la fórmula que me vendría para poder calcular la misma. Entonces, como tengo aquí, al combinar las ecuaciones de la cantidad de movimiento y de la continuidad y reordenar los términos, se puede tener esta fórmula, que esto se obtiene con el fin de obtener las ondas superficiales infinitesimales, que vendría siendo dada mediante esta fórmula. Muchas gracias por su atención.